del sonido arreglan el sonido muy bien, que me den una voz de Facundo Cabral, por favor, esta mañana, ¿no? Oseas capítulo 6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ustedes y yo como creyentes, hermanos, sabemos que nuestra razón para estar en esta tierra es adorar a Dios. Lo sabemos porque Isaías capítulo 43, que ustedes y yo nos aprendimos de memoria en los grupos de café, dice: este pueblo lo he creado para mi gloria, para gloria mía los formé y los hice. Entonces el asunto es que frecuentemente reducimos la adoración a lo que hacemos en el culto. Realmente tenemos un concepto muy extraño de la adoración, no malo, sino pobre, reducido. Porque aquí lo que dice Oseas, fíjense que Oseas está hablando de los sacrificios, y cuando habla de adorar a Dios, dice eso que el ser humano hacemos de manera natural, ¿verdad? Pensamos que a Dios lo agradamos por medio de sacrificios o de holocaustos, dice en este caso, pero ahora nos presenta un argumento nuevo, y este es el conocimiento. Y cuando nos habla del conocimiento, eleva este conocimiento a una posición superior. Es el conocimiento más importante, dice, que estos sacrificios. Y el pueblo de Israel había ofrecido holocaustos, que son ofrendas quemadas. Era todo un rito lo que hacían. Era impresionante, realmente las otras naciones se habrán asombrado, porque si ustedes revisan algunos libros del Antiguo Testamento, se habla de miles y miles y miles, o cientos en algunos casos, dependiendo del caso, de animales, cantidad de animales que se ofrecían en sacrificio. Por eso es que el apóstol San Pablo después en 1 Corintios capítulo 10 habla de las carnicerías donde los creyentes iban a comprar lo que sobraba de los sacrificios, de tanta carne que era. Eso era una excelente opción, porque la carne ofrecida para venta después de haberse presentado en un sacrificio, pues era muy económica. Entonces mucha gente pobre iría a estos lugares. Así que en la mente de los judíos, el principio de que ellos creían que era lo correcto de adorar a Dios, pues era el sacrificio. Y ahora viene Oseas y dice: no, realmente el verdadero fundamento para adorar a Dios es el conocimiento. O, presentándolo de otra manera, sería: la base de una adoración aceptable es conocer a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10, si son tan amables de ir para allá, habla de esto, porque tenemos que prestar suma atención. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiere decir que nadie, absolutamente nadie, es sabio hasta que conoce a Dios. Nadie tiene un poquito de sabiduría y entendimiento hasta que conoce a Dios. De manera que toda adoración que no está sustentada en el conocimiento de Dios es inaceptable. Se conceptuaría correctamente como idolatría. Y nosotros pensamos de idolatría, pues las personas que se inclinan ante una imagen o hacen todas las cosas que ustedes saben. Oaxaca es bueno para eso. Pero cuando revisamos las escrituras, encontramos que no, que realmente nosotros podríamos también ser culpables de idolatría, porque en los términos bíblicos, idolatría significaría tener ideas equivocadas de Dios. Y allí todos nosotros tendríamos que
de alguna manera declararnos culpables. Nosotros hemos traído a Dios, hemos reducido a Dios a conceptos que nosotros entendemos como humanos, pero que no necesariamente son bíblicos. Honestamente, hasta miedo da de pensar en la gente, incluyendo a los creyentes, que piensan de Dios de manera equivocada. Dice la Escritura en el Salmo 50, versículo 21, que un salmo que probablemente nos represente a algunos de nosotros. Porque este Salmo 50, 21 habla de cómo Dios reprende al pueblo que pensaba cosas equivocadas de él. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Vea qué interesante esto. Porque de cierto tú pensabas que yo sería como tú, que es erróneo. Estamos hablando de idolatría, es pensamientos equivocados acerca de Dios. Y entonces dice: pero yo te voy a reprender y las pondré delante de tus ojos. Así que una condición seria de la gente de hoy es que ha rebajado el nivel de Dios. Lo ha colocado muy por debajo de su majestad y su santidad. Y para Dios eso es el equivalente a que nosotros adoráramos a una roca o a un ídolo, a una madera, dice Isaías 44, a un leño. Entonces somos en cierta manera culpables. Los creyentes tenemos que ubicarnos en quién es Dios, porque lo que dice Oseas es: lo que quiero más es que ustedes tengan conocimiento de Dios. Entonces la pregunta natural ¿es posible conocer a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice: ustedes me buscarán y me hallarán. ¿Por qué? Porque me harán esa búsqueda con todo su corazón. Proverbios capítulo 2, versículos 3 en adelante, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata me buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, decíamos, ¿es posible conocer a Dios? Sí, pero solamente si hacemos de la búsqueda de Dios el objetivo principal de nuestra existencia. Y vea usted que allí es donde, pues como decimos, tuerce la puerca el rabo, porque ¿qué es lo que nos está presentando Proverbios? Es justamente una ilustración de lo que nosotros hacemos. Porque, ¿qué hacemos? Realmente el hombre busca, entre muchas cosas que busca gloria. A los hombres nos gustan, hablamos de todos, los seres humanos, no de los varones. Al hombre le gusta la gloria. Romanos capítulo 1 habla de eso. Han cambiado la gloria de Dios, no glorificaron al Señor como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces el ser humano busca gloria, quiere estar por encima de todo, busca dinero. A usted probablemente le parezca ridículo, pero hay personas que sus vidas las construyen en razón del dinero. Para ellos es lo único que importa. Y entonces dice aquí Proverbios: si pueden conocer a Dios, si eso es el objetivo de sus vidas, que nosotros nos levantáramos cada mañana, así como se levanta usted, con una responsabilidad, que sería la palabra más bonita, para ir a su trabajo todos los días, de lunes a viernes normalmente, de lunes a sábado algunos, y algunos hasta domingo, pero van fielmente y andan malísimos de la
garganta, de la gripa, de las piernas, pero se levanta y va fielmente. ¿Por qué? Porque busca su alimento. Si usted, dice el Señor, me buscara como a la plata, si usted me buscara como busca otras cosas, entonces me encontrará. Ahora, eso no quiere decir que es fácil. Conocer a Dios es difícil. Hablamos de conocer a Dios tal como la Biblia nos lo describe. Y cuando hablamos de conocer a Dios, nos vamos a topar con nuestras limitantes, porque usted y yo tenemos limitantes. Si leemos, por ejemplo, el Apocalipsis nos da una descripción de Jesús, pero una descripción espantosa. Ahí dice que le sale como fuego de los ojos, que sus pies son como de bronce, algo así, ¿no? Está la descripción bien rara. Y en alguna ocasión pues yo pensé, eso, si realmente Jesús es así, es feo, no es hermoso como nos lo describe Isaías. Ya dice, no dice que era feo, dice que era hermoso y que desfiguraron su rostro. Entonces, cuando uno se pone a investigar por qué dice la Biblia esto, es porque Juan vio a Dios o vio a Jesús, pero sus limitantes humanas no le permitían describirlo. Era hermoso y la única manera que lo podía, ahora majestuoso, diríamos, sería mejor para Apocalipsis, majestuoso, y la única manera que lo podía describir era con lo que él conocía. Por eso es que habló de esa manera. Entonces nosotros hablamos de conocer a Dios, pero frecuentemente para poderlo comunicar a otros, utilizamos símbolos humanos. He ahí el error. Ejemplo, nosotros conocemos el amor de Dios y lo interpretamos en términos humanos. Nos gusta, por ejemplo, pensar, Dios ama a sus hijos como una madre ama a sus hijos. Eso es muy bonito, ¿no? Y las mamás ya se sienten con alitas, ¿ya? Que vuelan. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una madre abandona a sus hijos? Cuando nosotros decimos, yo conozco el amor de Dios, pero lo interpreto con símbolos humanos. Así que ahora estoy decepcionado. Estoy decepcionado porque el amor de Dios no es completo. Porque reducimos a Dios de nivel. Porque en lugar que esté hasta allá arriba en su majestad y su gloria, lo reducimos a un nivel humano. Y es ahí donde nos topamos con piedra. Entonces Dios no es lo que nosotros creemos. Y cuando decimos que no es como creemos, estamos estableciendo que nosotros somos el molde. Híjole, qué cosa tan terrible, que establece si Dios está bien o no. Por ejemplo, nosotros como seres humanos interpretamos las relaciones de una manera, Dios de otra. Dios dice en el Evangelio de San Mateo, amad a vuestros enemigos, ¿o no? Bueno, Romanos capítulo 12 dice, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice uno? Quita la comida para que entienda el burro, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Ok, entonces ya regresamos al punto. ¿Quién es el Dios al que conocemos? Porque este Dios, nosotros lo tratamos de adaptar a los símbolos humanos que nosotros entendemos. Por eso es que nos cuesta tanto entender la Biblia, porque no somos humildes para tomar lo que Dios nos dice de sí mismo en la palabra. Así es, aunque no nos cuadre bien. Ejemplo, dice la Escritura que le dijo el Señor a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, y el Señor como poniendo el dedito en la llaga, ¿no? Que dice, tu único hijo. Y ahí va Abraham. Y entonces dicen los seres humanos, no, esto no es de Dios. Dios no puede ser así.
¿qué padre le diría a otro, sacrifícame a tu hijo? Dios. ¿Me explico? Porque dice la Biblia que lo hizo o no. Sí. Ahora le dijo el Señor a Abraham, ahora conozco que harías lo que te pida. No hay nada que tú me negarías. Pero nosotros seguimos enfrascados. Esto es imposible. No es imposible. Simplemente así es, aunque nosotros no lo logremos comprender. Ahora, un día vamos a llegar, primero a los Corintios capítulo 13, versículo 12. Un día vamos a llegar a la presencia de Dios y entonces ahí probablemente el Señor pues nos explique que yo siempre he dicho, pues que yo ya para qué, ¿verdad? Dice la Escritura, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Un día el Señor nos revelará todo lo que necesitamos conocer. Mientras tanto, tenemos que adorarlo y saber que Él es Dios, si se ajusta o no a nuestros conceptos, no importa. Entonces decíamos, es posible conocer a Dios con todo y las limitantes, pero es posible conocerlo. Ahora, la adoración aceptable debe tener como base el conocimiento de Dios, más que los sacrificios, más que los holocaustos. Nosotros hacemos también sacrificios, no los mismos que hacían los judíos, pero hacemos sacrificios. Ahí sí ya entra de lo que hacemos en el culto, un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza no es lo que brota de nuestro corazón. Eso es, a lo mejor alguien que está en otro nivel también ni siquiera ha entendido eso. La alabanza no es lo que brota de nuestro corazón. La alabanza es la obligación que nos es impuesta de adorarle a Él siempre en medio de cualquier circunstancia. Así que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni las vacas estén en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa es la adoración correcta. Algunos que ni siquiera eso han entendido dicen, hoy no lo adoraré porque no me nace. Bueno, si nosotros vamos a adorar a Dios como se debe, hemos de adorarle sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Pero entonces, ese es un nivel, pero el nivel más alto es el conocimiento de Dios. Lo que dice Oseas es, realmente más que los sacrificios que ustedes hacen, quiero que ustedes me conozcan. Así que vamos a ver unos atributos de Dios. Primero, el primero que a mí me gusta mucho es que Dios es inmutable. Eso quiere decir que no cambia, que es inalterable. Salmos capítulo 102, versículos 25 en adelante, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Vea, estamos hablando la inmutabilidad de Dios. Tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero esto, versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Conocer a Dios, otra vez, yo quisiera que usted y yo nos ubiquemos en este contexto. La base de una adoración aceptable es conocer a Dios. Ese debería ser el objetivo de nuestras vidas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios al que adoramos? Bueno, es uno que no cambia, es lo que dice el salmista. Y Malaquías capítulo 3 versículo 6 también es algo precioso. Es uno que por cuanto no cambia, por eso es que nos permite seguir adelante, porque dice:
yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, a los espositos que se casan con esta mentalidad. Me caso con una persona que espero que cumpla ciertas expectativas para mí. Y de repente esas expectativas no se cumplen, entre muchas. Así que vamos a terminar este convenio. Sabes que ya me cansé, ya te he aguantado mucho. Siempre traes la leche muy fría y se acabó. Y se termina. Ahora yo le pregunto a usted, si nosotros somos la esposa de Cristo, estoy hablando del Calimán o eso es bíblico. Eso es bíblico, nosotros somos la esposa de Cristo. Le pregunto a usted, ¿cuántos motivos le hemos dado a Dios entre el jueves y hoy? Ni siquiera para decirle hace un año. Entre el jueves y hoy, ¿cuántos motivos le hemos dado a Él para que termine la relación? Pues empieza a contar, dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y encuentra cantidad de motivos. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la verdad. Pero dice, como yo no cambio, como yo dije que te quiero, entonces por eso no habéis sido consumidos. Como yo dije que te voy a amar y que voy a estar contigo hasta el fin del mundo, entonces no cambio. Me quedo contigo. A pesar que te has puesto re fea a la esposa, a nosotros, la iglesia. Latosa, cambiante. Ya no digo más porque las demás piensan que a ellas les estoy diciendo. Pero es a la iglesia. Y dice la Escritura, porque yo no cambio. Vea cómo conocer a Dios nos daría un panorama extraordinario para adorarle. Porque yo no cambio, porque yo soy inmutable. Por eso puedes seguir adelante. Por eso te levantas todos los días. Por eso puedes venir a la iglesia. Por eso levantas tus manos asquerosas y no te cae un rayo. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, lo que quiere es que se levanten manos, ¿qué? Santas, sin ira ni contienda. Pero uno bien contencioso y levanta sus manos delante de Dios. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque Dios nos empeñó su palabra y su palabra no cambia, porque Él no cambia. Ahora, estamos hablando, conocerlo debería provocar en nosotros, y eso lo sabía Él, por eso dijo, antes que sus sacrificios, ¿cómo quisiera que me conozcan? Que sepan en quién han creído. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, esto me gusta, no hay mudanza, ni sombra de variación. O sea, no cambia, ni parece que cambia. Ni siquiera da luces como que quiere cambiar. Vea cómo somos los seres humanos. El ser humano de todo se aburre. Me gustaría otra cosa. Y Dios dice que no. Él está firme con nosotros. No le importa, aun si nosotros cambiamos. No hay ni siquiera un asomo. Él no se aburre con nosotros, Él no se desespera con nosotros, porque su carácter es así, porque Él no cambia. Ahora, cuando decimos que no cambia, decimos que su carácter no cambia. Aunque a veces Él cambia su acción dependiendo de los hombres. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el Señor envió a Jonás a predicar a Nínive y le dijo, diles que los voy a destruir a todos. Ese es el edicto. Así que Jonás fue, predicó. Ahora, porque ustedes saben, hace tiempo habíamos estudiado la vida de Nínive, que los ninivitas eran salvajes, eran terribles, pero escuchan la predicación de Jonás, se arrepienten
y entonces dice la Escritura que Dios cambia. Versículo 10 de capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de sus malos caminos. Jonás 3:10. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Ahora, ¿cambió Dios? No. Cambió Nínive. Así que cuando ellos cambiaron, Dios cambió su respuesta, pero no sus principios. Él les dio bendición en lugar de maldición. ¿Por qué? Porque en el pueblo hubo arrepentimiento. Y esto es coherente con su carácter. Dios quiere que todos los hombres en todo lugar procedan al arrepentimiento. Y entonces Él va a cambiar. Su respuesta será distinta, no su carácter. Ahora, eso es importantísimo para nosotros, que entre en nuestra mente y corazón. Dios no cambia, todo lo demás cambia. Cambian las galaxias, cambia el universo, cambia el mundo, cambian las estaciones. Nosotros cambiamos, todo está cambiando. Como quisiera que nosotros no cambiáramos, pero cambiamos. Pero Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: pero Él, nuestro Señor, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué tremenda bendición saber que Dios no cambia. Porque si Él no cambia, entonces su amor es para siempre. Su perdón es para siempre. Su salvación es para siempre. Sus promesas son para siempre. Él siempre va a permanecer así. Dice Romanos capítulo 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Él dio algo, Él no se retracta. Bueno, tan firme es Dios que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, que es tan conocido: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Eso es algo de lo más tremendo, hermanos. Si conociéramos a Dios, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él, dice, no puede negarse a sí mismo. Porque Él no cambia. Su amor no cambia para con nosotros. A mí eso me da mucha tranquilidad, mucha paz. Yo puedo estar seguro en Dios porque Él dijo esto: su amor nunca va a disminuir por nosotros. Tampoco Él va a dejar de trabajar en nosotros. Filipenses dice eso: desde el día que nosotros conocimos al Señor, Él empezó una obra que, a pesar de que usted ve que dice: ay, Dios mío, no sé por qué, parece que estoy en serpientes y escaleras, y que agarré la víbora mugrosa esa, ¿verdad? Y dice: no sé qué pasa conmigo. Bueno, tan fiel es Dios que dice que Él terminará la obra que empezó en nuestras vidas. Esa es la bendición de conocer que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Pero todas las monedas tienen dos caras. Como para nosotros es una bendición saber que Dios no cambia, que su amor permanece, que Él continuará siendo fiel aun si fuéramos infieles, porque Él no se negará jamás a sí mismo. Lo mismo aplica lo terrorífico que es Dios para los que no lo conocen. Todos aquellos que no conocen a Dios están bajo una sentencia. La sentencia es que todo aquel que no recibe a Jesús no es un hijo de Dios. Ahora vea, otra vez regresamos a ese asunto de los seres humanos, que todo lo queremos acomodar como nos gusta, ¿no? De acuerdo a nuestro molde.
Así que tenemos un familiar muy querido, muy querido, ya póngale el nombre que usted quiera, pero no es cristiano. Y se nos va. Y usted quiere creer y se convence y se autoterapea de que mi Dios es tan bueno que estoy seguro que mi abuela, que mi abuelo, que mi esposa, que mi esposo, que mi cuñada, etcétera, estará en el reino de los cielos. Se lo pregunto a usted si es que usted conoce a Dios. ¿Estará en el reino de los cielos ese familiar? No. Tan precioso y gratificante es que nosotros pensamos, Dios no cambia para seguirnos amando a nosotros, como les decía, como espantoso y terrorífico y todo lo que usted quiera es para aquellos que no le conocen, porque el Señor no cambiará, porque Él no puede negarse a sí mismo. La salvación no se puede rebajar a solamente un poquito de compasión que sentimos por un familiar que queremos mucho. Todo aquel que no rinda su vida a Cristo irá al infierno. Inclusive dice el Señor en Mateo 10, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, y eso ya son los creyentes, yo también lo negaré. Wow. Delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, como Pedro entendía bien el evangelio, ¿se acuerdan ustedes que Pedro era cristiano? Y luego Pedro se echó para atrás y le dijeron, a mí se me hace que tú eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No conozco al hombre, no tengo nada que ver con él. Y salió y describe la escritura, y Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él sabía, todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor no va a suavizar su palabra solo porque usted lo pide. Todo ser humano tiene la oportunidad y la decisión en sus manos de decirle al Señor, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. Eso será un asunto individual. Luego, un segundo atributo de Dios es que Dios es omnipotente. Eso quiere decir que el Señor, si regresamos a eso de ponerlo en términos más claros, es todo lo puede hacer. No hay nada al límite de su poder. No hay cosa fácil o difícil. Otra vez para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tendemos a categorizar. Pero no fue más difícil para Dios hacer el universo que hacer una mariposa. Aunque nosotros diríamos, pues puede sonar por lógico, hacer mucho más fácil una mariposa que crear el universo. Para Dios es lo mismo hacer cualquiera de los dos. Isaías capítulo 40, versículo 28, dice, ¿acaso no has sabido? Isaías 40, 28. ¿Y no has oído que el Dios eterno se llama Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él nunca se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que Él tiene autoridad y poder. Él puede hacer todo lo que quiera, pero su autoridad y su poder guardan una perfecta coherencia. Por eso hay cosas que Él no hace. Tendríamos que quitar la frasecita no puede hacer, aunque en realidad, entendiendo el concepto, acabamos de leer, Él no puede negarse a sí mismo. Pero sería, ¿saben? El Señor no puede mentir o no miente. ¿Por qué? Porque aunque tiene todo poder, su poder es coherente con su naturaleza, con su autoridad. Entonces Él no puede ver el pecado. El pecado, dice Isaías, ¿qué fue lo que hizo que
ustedes no pudieran ver mi rostro? Dice, sus pecados. Sus pecados han hecho ocultar mi rostro de ustedes. Dios no puede ver el pecado. Pero Salmo 115, versículo 3, me gusta muchísimo. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Así que esta es una parte fundamental para un verdadero adorador. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hizo Dios esto? Algo que no le cuadra a usted. La respuesta sería porque en su infinita sabiduría y su excelso poder, Él quiso. Ahora hágame un favor, vamos a poner comillas a todo lo que pudiéramos poner como bello ahí. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque en su sabiduría y su excelso poder o su magnificencia, lo que usted quiera, lo entre comillas y lo quitamos. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque quiso. Y a nosotros, para empezar, nos parece maleducado, pero bíblicamente es correcto. Si a usted le parece que esa es una respuesta insatisfactoria, entonces usted no entiende a Dios. Hasta que entienda eso, su adoración para Dios va a ser tremenda. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque quiso. Déjeme ir a los momentos difíciles que vivimos, las circunstancias que a veces no toleramos, y lo voy a ilustrar con nosotros. Ustedes saben que nosotros hemos pasado diferentes experiencias terribles. A veces les he dicho que ya me gustaría que el Señor agarre todas las mías y las distribuya entre ustedes, para darles un poquito. Pero bueno, lo que dice 1 Corintios 10:13, nadie de nosotros ha tenido una tentación que no sea posible de soportar, pero Dios nos ha provisto la salida. Así que Dios sabe la cantidad que uno puede soportar. Hace un tiempo nosotros perdimos a un bebé varón, se nos murió. La pregunta, ¿por qué Dios hizo eso? Porque quiso. Usted y yo nunca vamos a saber, es lo que pasa entre que usted está en sus circunstancias normales, algo terrible pasa y Dios nada más le comunica, esta es mi voluntad. Hasta que usted y yo no entendamos eso, nunca podremos adorar a Dios. Porque siempre va a estar, ¿por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué si yo tenía este trabajo tan extraordinario? Y el Señor, que todo lo sabe, dice, ese trabajo te llevaría a la perdición. Y por eso, pero no te voy a estar explicando, no va a agarrar a cada uno, lo siento Freddy, fíjate que por eso no te dieron una nueva telenovela y que, disculpe, por favor Freddy, disculpe. Imagínense a Dios dando a cada quien de nosotros una explicación. Entonces, ¿qué pasa? Dios hace lo que quiere, Él es omnipotente. Tiene el poder de hacer todo y hace porque quiere, simplemente. Romanos capítulo 9 habla de eso, dice él, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ese es su poder. Pero cuestionamos nosotros. Así que dice el versículo 19 de Romanos 9, pero entonces me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué Dios culpa a los hombres? Y cuando pareciera que la Biblia dice que Dios nos va a dar una respuesta, dice ahí la Escritura, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tienes autoridad? Dice, qué tremendo. De esto podemos deducir, no tenemos, mis queridos hermanos, no tenemos derecho a cuestionar a Dios. Todo lo que Él haga está bien.
Imagínense pasarles esta enseñanza a nuestros hijos. Todo lo que Él haga está bien. Todo. Como les dije yo, aún la muerte de este ser precioso que nosotros deseábamos, pero Dios quiso que muriera, está bien. Dios hace lo que Él quiere porque Él es todopoderoso. Yo, como ser humano, no tengo ningún derecho a pedirle explicaciones a mi Dios. Hasta que no entendamos eso, nunca podremos realmente ofrecer al Señor una correcta adoración. Dios es todopoderoso, es tan poderoso que las cosas las crea solo por su dicho. Lo dice la Escritura, Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová, por su palabra fueron hechos los cielos, y todo el ejército fue hecho por el aliento de su boca. ¡Wow! Eso es impresionante. Simplemente habló y se hizo. Si usted revisa el Génesis, pero con una visión nueva, usted va a mirar allá, dice, del Señor dijo y fue hecho. Punto. Ese es el poder de Dios. Pero también tiene un poder para sustentar. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Señor sustenta o sostiene todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. ¿Sabe usted que los científicos batallan tanto para tratar de entender el universo? Bastante batallan. Y nosotros sabemos simplemente que el universo funciona como funciona porque Dios lo sostiene. Así de sencillo. El día de ayer o antier salió en las noticias que los científicos crearon una animación de un hoyo negro allá en el universo, ¿cómo le llaman? Las galaxias allá, con una magnitud de 600 millones de kilómetros, una cosa así que a mí me sorprende lo tontos que somos los seres humanos. Luego también dijeron que se cayó un meteorito allá por Yucatán, ¿no? Que tiene como 40 kilómetros de diámetro. Algo así. Quizás usted lo vio. La verdad es que yo no le presté demasiada atención porque eso solo revela lo estúpido que es el ser humano. Porque dicen, allá cayó uno, quién sabe por dónde, por allá por Groenlandia, pero el que cayó aquí en México, allí en Yucatán, de tanto de diámetro, cayó hace 600 millones de años, dicen. Y siempre uno se pregunta, ¿quién estaba allí para decirlo? Oiga, porque que nos digan, ayer se casó tu bebé, Lilibet. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo fui, yo estaba allí y yo les sé decir. Entonces cayó el meteorito. Sí, pero eso fue hace 600 millones de años. ¿Quién te dijo? ¿Quién le dijo? Pues una agüita que inventé yo también. Esta agüita la inventé yo y la eché así en la tierra. Y cuando se pone roja son 100 millones de años. Le pongo otra, se pone verde, son otros 100 millones. Así que eché 6 veces, así que hace 600 millones de estupideces que hice. Y ya sé que allá cayó un meteorito de 40 kilómetros de diámetro. Me sorprende, me sorprende. No sé si usted es muy fanático de la ciencia, cuidado. Romanos capítulo 11 dice, ¿cómo es posible? Cuán insondable es nuestro Señor y las profundidades de Él, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le prestó a Él para que le fuese recompensado? ¿Quién? Dios está por encima de todas las cosas. Pero el ser humano es así. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que las estaciones siguen? Todo eso lo hace Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra manera en que el Señor manifiesta su poder y que a mí me sorprende es en la salvación, en la redención. Como el Señor, dice el apóstol San Pablo, hace de un grupo
de miserables, a mí me conmueve mucho un canto, no sé el autor, pero que dice: fui ciego, mas hoy veo. ¿Se acuerdan cómo empieza ese canto? Sublime gracia, ya me acordé. Sublime gracia de aquel que salvó, dice ese canto, a un miserable como yo, alguien que no merecía nada, y que tomó a ese don nadie y luego dice, y lo hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es impresionante, hermanos. Ese es el poder de Dios. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Miren, hermanos, la vocación que ustedes tienen, porque no son muchos sabios según la carne, por si acaso alguien se la creía, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Póngase fuerte en el Señor, porque no sé si usted sea muy sensible y le ofende, pero dice: lo necio del mundo. Ah, no, a mí no me llaman necio. Este era un necio, hermano. Y los que son más necios se niegan a aceptar que eran necios. Así que dice: de lo necio del mundo escogió Dios. Romanos capítulo 8 dice que el Señor nos escogió y luego nos predestinó y nos llamó y nos justificó. Todo esto el Señor nos dio. Y entonces dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es Dios. Escogió lo necio del mundo para que después avergonzaran a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, mira, ahora estuvo peor. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quién daba por nosotros un centavo? ¿Quién? Yo recuerdo haber tenido una infancia difícil, muy difícil. De suerte que cuando las personas dicen cómo quisiéramos volver a ser niños, yo digo siempre: no. Yo no quiero ser niño. No quiero ser niño. El día miércoles yo venía de la escuela para la casa. No, de aquí de la escuela para la otra escuela, la primaria. Y cuando llegué me dijo mi esposa: ¿qué te pasó? ¿Por qué? Yo: porque los machos decimos siempre así, hermanos, ¿eh? ¿Por qué? Si estoy bien. Dice: tienen los ojos bien rojos. No sé, le dije. Alguna basurita entró, porque la basura anda buscando los ojos más bellos donde entrar, y entró. Pero lo que realmente pasó entre aquí y allá fue un lapsus de los recuerdos de mi infancia. Un lapsus de la necesidad de papá. Y me pasa de cuando en cuando. Por eso yo creo que los que abandonan a sus hijos nunca saben, pero un hijo nunca realmente sana de eso. Y generalmente cuando eso me pasa, siempre le pregunto a mi papá: ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Te necesitábamos tanto. Habría unas áreas de mi vida que serían mucho más fuertes si tú te hubieras quedado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos quisiste? Así que pasé toda mi infancia así. Así me fui a la escuela bíblica. Y ahí empecé a conocer a Dios. Lo que nadie escogió, lo más vil del mundo, escogió Dios. Al que no era nada,
para deshacer lo que es. Este es Dios. Él quiso poner sus ojos sobre usted. Y yo estoy seguro, porque a través de los años, de 32 años que llevo pastoreando, he visto mucha gente y muchas historias. Muchas historias. Así que yo sé que usted tiene la suya. Pero Dios puso sus ojos en usted. Porque tiene un plan con usted. Un plan precioso para avergonzar a los que son. El Señor escogió a los discípulos, no fue y escogió a los magistrados, escogió a los pescadores, a los cobradores de impuestos, a los que nadie quería. ¿Para qué? Para que después trastornaran el mundo, porque ellos con su mensaje fueron y cambiaron todo, revolucionaron el mundo entero hasta alcanzarnos a nosotros. ¿Para qué? Para avergonzar a los que eran. Ese es nuestro Dios. Así que por eso nosotros debemos adorarle. Dice la Escritura, este Jehová que los sacó a ustedes de Egipto, este Jehová que extendió su brazo, estoy leyendo Primero de Reyes, este es a quien ustedes deben temer y a este deben adorar y a este le deben hacer sacrificios. Primero de Reyes 17:36. A este deben rendir adoración. Así que Efesios capítulo 3 versículo 20 habla también, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, en razón de todo lo que conozco a Dios, tengo confianza todos los días de mi vida. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pido o entiendo, Él es mi Dios. Y hay un poder de Él que actúa en mí. Eso dice Efesios 3:20. Así que cuando yo encuentre cosas que no puedo manejar, cosas que no puedo entender, lo que tengo que hacer, lo que dice el Salmo 21, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él peleará por nosotros. Cuando nos enfrentemos a una situación difícil, tengamos esta confianza, Él peleará por nosotros. Él es poderoso. Aunque la Escritura nos enseña, las armas de Dios son muy distintas que las nuestras. Como hablamos de rebajar a Dios a una condición humana. Así que tenemos un problema con una persona y decimos, yo quiero que esa persona, voy a descansar en lo que dice Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, entonces Dios, te voy a dejar este asunto, véngate, pero ya. Pero Dios no es así. Y Dios sí dice que Él se vengará, pero deja que pase el tiempo, porque algo espera de nosotros. Mientras que todo eso está pasando, pero su mano sigue trabajando a nuestro favor, aunque nosotros no la miremos. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es su concepto de Dios? Ahora hemos visto solamente 2 atributos de Dios. Hay muchos, quizás pudiéramos ir viendo más y más y conociendo a Dios. Y entonces dice Oseas, antes que cualquier sacrificio, ¿cómo quisiera que me conozcan? Le pregunto, ¿conoce usted a Dios? Si su Dios es un Dios que se puede entender, que lo puede usted meter en los conceptos humanos, que lo puede comparar a todo lo que usted es, por ejemplo en el amor, al amor humano, entonces estoy seguro que usted no conoce a Jehová de los ejércitos. Pero si usted conceptúa a Dios como aquel que todo lo sabe y que muchas cosas que hace usted nunca las podrá comprender, probablemente ya está empezando a conocer a Dios.
y se pondrá bajo el cobijo de sus alas para decirle: Señor, tú lo sabes todo, absolutamente. Por eso hay una canción que cantamos durante la alabanza que les pedí a los muchachos si me pueden ayudar a cantar otra vez.